Reciba nuestro saludo al iniciar la actividad número 3 de la asignatura Clínica 2. Durante la misma, orientaremos los contenidos correspondientes a los principales síntomas, signos y síndromes del sistema genitourinario y las evidencias de laboratorio e imagenológicas que apoyan el diagnóstico. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de vincular los contenidos morfofuncionales y morfofisiopatológicos del sistema genitourinario con las alteraciones que se encuentran al interrogatorio del examen físico. Describir la semiotecnia, semiografía, semiogénesis y el semiodiagnóstico de los síntomas y signos más frecuentes en este sistema. Relacionar síntomas y signos en síndromes en este sistema. Describir la sindromología, sindromogénesis de los principales síndromes del sistema urinario. Seleccionar los exámenes analíticos, imagenológicos, generales y específicos utilizados en el estudio de los síndromes del sistema genitourinario, teniendo en cuenta los datos al interrogatorio y el examen físico. Identificar los resultados de las evidencias diagnósticas, analíticas e imagenológicas. De los conocimientos de las asignaturas precedentes, conocen los elementos anátomo-funcionales de este sistema, lo complejo de sus funciones muy relacionadas entre sí. Nos referimos a filtración, excreción y reabsorción para mantener el equilibrio de la homeostasis, la concentración electrolítica del equilibrio ácido básico, el mecanismo fosfocálcico, la presión arterial y la eritropoiesis, además de garantizar la excreción de los productos finales del catabolismo proteico. Al decir del investigador Homer Smith, es la base principal de nuestra libertad fisiológica. El estudio del sistema genitourinario, como su nombre lo indica, también comprende el sistema genital por lo relacionado en sus funciones y sintomatología. Nos ocuparemos en la actividad de hoy de los síntomas y signos urinarios y algunos síntomas del sistema genital, lo que en ocasiones se superponen en la sintomatología referida. Y además el estudio de los principales síndromes del sistema urinario, ya que los referidos al sistema reproductor femenino y masculino serán objeto de estudio en las asignaturas de los próximos trimestres. No menos frecuentes en la práctica médica son los síntomas de este sistema. El paciente puede consultar por diferentes razones. Sus síntomas pueden ser atribuibles al aparato urinario, como son el dolor lumbar, la disuria y la hematuria. O puede consultar por manifestaciones generales como edema, hipertensión arterial, que pueden estar relacionados con una enfermedad renal. Por último, puede ser un paciente asintomático, en quien puedes descubrir una alteración de la función renal por una evaluación clínica en estadios iniciales o por un análisis de orina, de aquí la importancia de la pesquisa que puedes realizar en tu comunidad. Entre los principales síntomas y signos, nos ocuparemos del dolor de etiología urogenital, la hematuria y la leucorrea. Los otros síntomas y signos serán objeto de estudio independiente. Además, serán profundizados en otras asignaturas posteriores. El dolor de causa renal es habitualmente lumbar y se describen dos modalidades según su origen capsular o en las vías de excreción, este último llamado cólico nefrítico. En ambos tipos de dolor tendrás en cuenta describir las características semiográficas para todo dolor. El de origen capsular se produce por la irritación de las terminales sensitivas presentes en la cápsula y en el peritoneo parietal posterior. Se describe este como un dolor a nivel lumbar alto, habitualmente fijo, y si se irradia a los flancos o región de hipogastrio y se presenta durante la micción, puede notar reflujo vésico-ureteral. Este es de ligera intensidad, profundo, que puede describirse como constrictivo, de instalación paulatina, que aumenta con la marcha y disminuye al reposo. Puede variar en el tiempo de horas a meses,
dependiendo de su causa. Se acompaña de síntomas y signos como la fiebre, orinas turbias, hematuria y síntomas de irritación vesical como la polaquiuria, disuria y el tenesmo vesical. En el semiodiagnóstico del dolor de origen capsular tendremos en cuenta la pielonefritis aguda, la hidronefrosis, el infarto del riñón por obstrucción arterial, las neoplasias malignas del riñón, el trauma renal, el que puede ocasionar hematoma perirrenal, y la tosis renal. Por otra parte, el dolor llamado cólico nefrítico es de localización lumboabdominal, que en ocasiones se localiza unilateralmente en el hipocondrio, flanco o fosa ilíaca, lo que tiende a confundirnos con otro órgano intraabdominal, con una irradiación característica, siguiendo el trayecto del uréter hacia abajo y adelante, hacia el testículo en el hombre y el labio mayor en la mujer, y puede alcanzar la cara interna del muslo. La intensidad se describe como uno de los dolores más intensos, describiéndose una característica que el enfermo no puede estar quieto, lo que genera gran intranquilidad y adoptar varias posiciones. Se presenta en forma brusca, aunque se describen algunos síntomas prodrómicos como pesantez lumbar, hematuria y polaquiuria. Es continuo, con paroxismo, a tipo cólico, con una duración de horas hasta días. Los síntomas acompañantes hacen un cortejo de síntomas digestivos, renales y generales, entre los cuales están la hematuria, la polaquiuria, anuria, tenesmo vesical, tenesmo rectal, náuseas, vómitos y hasta a veces hilio paralítico. Los músculos paravertebrales pueden estar contraídos, condicionando una posición antálgica. Todas estas cualidades hacen este tipo de dolor un dolor característico que desde la entrada del paciente, la anamnesis y el examen físico será de fácil diagnóstico. Los antecedentes son de gran utilidad, pues existen otros procesos que pueden manifestarse de forma semejante. Por ejemplo, la mujer en edad fértil con procesos de anexitis, embarazo ectópico y ruptura de quiste de ovario. En estas dos últimas constituyen urgencia de carácter quirúrgico. En el hombre y la mujer con la diverticulitis y apendicitis. Por eso, los datos personales, la edad, la historia menstrual en la mujer, la ocupación, los antecedentes personales y de enfermedad contribuyen de manera decisiva al semiodiagnóstico. Si el dolor es lumbar, sordo, se acompaña de fiebre, escalofríos y náuseas, hace pensar en una infección urinaria alta o pielonefritis. Si es de inicio brusco, con irradiación al flanco, testículo en el hombre, acompañado de disuria, polaquiuria, síntomas digestivos e intranquilidad, pensamos en cólico nefrítico que puede tener como causa un obstáculo en la vía excretora y en dependencia de su localización ocasionará estos u otros síntomas. Te recomendamos estudies en tu libro de texto el dolor de causa renal. Anteriormente, al hablar del dolor renal, nos referimos a la hematuria o micción de orina con sangre. Esta puede ser referida por el paciente y se llama hematuria macroscópica, o puede ser identificada al microscopio, llamada entonces hematuria microscópica. Cuando es identificada de forma macroscópica, causa ansiedad como todo sangramiento, pero puede ser confusión con las pseudohematurias, por presencia de sangre procedente del útero, o con hemoglobinurias, a lo que el médico tiene que proceder para diferenciarlas a través de los antecedentes, examen físico y exámenes diagnósticos. Un dato importante al interrogatorio que forma parte de la semiografía es el momento de la micción en que se produce la hematuria, lo que nos podrá orientar el punto que sangra. Es decir,
Si la hematuria es al inicio de la micción, suele decirse que es proveniente de la uretra o la próstata. Si es al final de la micción, se dice que es terminal y puede originarse en la vejiga. Si por el contrario se produce en toda la micción, se habla de hematuria total, y aunque el sangramiento puede estar localizado en cualquier punto, suele ser de causa renal o ureteral. La semiogénesis de la hematuria está dada por lesión en una vía urinaria o por enfermedad general. La base patogénica la constituye la lesión de vasos capilares o arterias y en ocasiones por trastornos hemostáticos. Una clasificación semiológica de la hematuria que te puede ayudar en el interrogatorio es la siguiente. Por su intensidad puede ser macro o microscópica. Por su ritmo de eliminación puede ser recurrente o persistente. Por su origen glomerular, urológica u otra. En relación a la micción puede ser inicial, terminal o total. Las principales causas de hematuria son las litiasis pielocalciales, ureteral, vesical o uretral. Los tumores del riñón. Se refiere que la hematuria puede ser la única queja de un paciente y puede constituir el aviso de un hipernefroma. Otras causas son los tumores de próstata y vejiga, tuberculosis del riñón, del uréter o de la vejiga, de origen renal, como ocurre en las enfermedades glomerulares, el infarto renal, trauma de riñón, riñones poliquísticos, entre otros. De origen sistémico, en el curso del tratamiento por anticoagulante, síndromes purpúricos y rasgo drepanocítico. Otros síntomas y signos del sistema renal debes estudiarlo en tu libro de texto. Nos referimos a los trastornos de la micción, alteraciones del color y densidad de la orina, el tenesmo vesical, entre otros que pueden acompañar a los ya estudiados hoy. Revisa esto en los materiales de apoyo que aparecen en tu CD y en tu propio libro de texto. De forma general podemos decir que la anamnesis, el examen físico general, regional del abdomen y otros sistemas relacionados serán el colofón del estudio ante un paciente antes de enviar una muestra de orina para ser analizada, la que de forma simple puede ofrecer muchos datos de interés y orientar al diagnóstico. Los antecedentes de ingestión de medicamentos como analgésicos, anticonceptivos o antibióticos pueden ser causa de hematuria por producción de necrosis papilar o nefritis intersticial. El examen de abdomen en todos sus cuadrantes, las regiones posteriores, los genitales externos, las maniobras de percusión lumbar posterior, el tacto rectal, entre otros elementos del examen físico, son de vital importancia. Uno de los exámenes contrastados utilizados en el estudio del sistema urogenital es la cistografía retrógrada. Uno de los hallazgos imagenológicos es la presencia de un divertículo de vejiga capaz de producir sintomatología renal. La imagen es radiopaca, aparece en forma de bolsa por fuera de la vejiga y observa además en esta imagen de la pantalla cómo asciende el contraste por reflujo vesicureteral. La leucorrea es un síntoma propio del sexo femenino, que introducimos en este tema por su frecuencia y muchas veces superpuesto a los síntomas del sistema urinario. Toda salida al exterior del contenido vaginal, aumentado o modificado, resultado de las secreciones vaginales, se denomina flujo vaginal. Este será objetivo de estudio en ginecología y se profundizará posteriormente, ya que constituye una de las primeras causas de consulta en la mujer. Esta secreción es producto de hipersecreción de las glándulas a distintos niveles: trompa, cuerpo uterino, cuello, vagina o vulva. Habitualmente es producida por procesos inflamatorios secundarios a gérmenes, a acción mecánica sobre el endometrio por parte de un dispositivo intrauterino, expresión de una lesión del cuello uterino o inespecífica. De forma fisiológica,
se puede presentar el flujo sin síntomas acompañantes en los días postmenstruales o en los días de la fase estrogénica y en la ovulatoria del ciclo. Por ahora nos referiremos a sus características macroscópicas que te orientan al diagnóstico de aquellas más frecuentes y que pueden ser parte del cortejo de los síntomas renales. La leucorrea por Monilia o Candida albicans suele ser de color blanco, grumosa, acompañada de prurito que puede dejar lesiones de rascado en la vulva, la que es frecuente en lactantes y mujeres diabéticas. La leucorrea producida por trichomonas es por el contrario de color amarillo verdoso, fluida, que puede llegar a ser mucopurulenta y no tiene tanto prurito como en la causada por Monilia. La leucorrea causada por gonococo es purulenta, se acompaña de escozor y disuria. En ocasiones aparece la bartolinitis aguda como manifestación principal. En todos los casos es importante el interrogatorio, los antecedentes personales y psicosociales de la paciente para luego pasar al examen general, regional y un exhaustivo examen ginecológico. Este último será tratado en las asignaturas posteriores. El estudio de la próstata será tema de la asignatura urología posteriormente. No obstante, ya estás familiarizado con el examen de la misma mediante el tacto rectal. Este te ofrece elementos generales del tamaño y consistencia que debes conocer y que pueden estar en relación con otros síntomas y signos del sistema genitourinario. El tamaño de la próstata varía y sus principales causas son la hiperplasia prostática o adenoma de la glándula, el tumor maligno o adenocarcinoma, o aumento por causa inflamatoria o prostatitis. Algunas de ellas están en relación con la edad. Por ejemplo, los tumores de próstata son más frecuentes en los adultos y adultos mayores, mientras que las prostatitis son más frecuentes en los adultos jóvenes. Relacionado con el aumento de la próstata, te estamos mostrando una cistografía en la que se observa elevación en media luna del contorno inferior vesical por aumento del tamaño de la misma. Obsérvala detenidamente. Las características semiográficas de la próstata al tacto orientan al pensamiento clínico. Si a la palpación encuentras aumentado de volumen esta glándula, de superficie lisa, no dolorosa, con consistencia normal, podemos pensar en un adenoma. Si por el contrario, el aumento de volumen se acompaña de superficie irregular y consistencia aumentada, pensamos en un adenocarcinoma. Estos y otros elementos serán profundizados en la asignatura urología. Nos corresponde abordar el estudio de los principales síndromes renales. Estos son el síndrome nefrítico, el síndrome nefrótico, el síndrome de insuficiencia renal aguda y crónica. La pérdida de la función renal es un síndrome clínico humoral, resultado del cese o disminución de la función renal, que ocasiona retención de productos nitrogenados y desequilibrio hidroelectrolítico, que puede llegar a poner en peligro la vida del paciente si es aguda. El factor para definir si es aguda o crónica está en relación al tiempo o velocidad en la que se desarrolla. La insuficiencia renal aguda se caracteriza por la pérdida de la función renal en horas o días, con aumento de la creatinina mayor del 50% del valor basal y disminución del volumen de la orina en 24 horas menor de 500 mililitros, aunque este último no es obligado. Los síntomas de este síndrome dependen de la enfermedad que la origina y aparecen los propios del desequilibrio hidroelectrolítico, como acidosis metabólica e hiperpotasemia. Se presenta tanto en pacientes internados como ambulatorios.
Para el síndrome diagnóstico se ha clasificado para su mejor comprensión en prerrenal, renal y posrenal. La prerrenal se debe fundamentalmente a hipoperfusión renal, con una reducción de la filtración glomerular, por lo que no se asocia a daño de la estructura renal. Este se presenta por disminución del volumen sanguíneo, como ocurre en grandes hemorragias y grandes quemados, por reducción del gasto cardíaco, como en caso de insuficiencia cardíaca y grandes embolismos pulmonar, por vasodilatación periférica intensa, por sobredosis de drogas, medicamentos antihipertensivos o anestesia. La de causa renal representa el 40% de todas las insuficiencias renal agudas, pudiendo estar afectados el intersticio, el túbulo, el glomérulo o los vasos. Por lesión a nivel intersticial, las nefritis infecciosas. Por lesión tubular, en las necrosis tubular exógenas producidas por antibióticos como los aminoglucósidos, las sulfas, agentes anestésicos, diuréticos, insecticidas, metales pesados y hemólisis intravascular en reacciones posttransfusionales. Por lesión glomerular, como es el caso de la glomerulonefritis infecciosa y enfermedades sistémicas. Por lesión de los vasos finos intrarrenales en procesos de coagulación intravascular y la toxemia del embarazo. Las evidencias analíticas en insuficiencia renal aguda de causa prerrenal son resultado de las alteraciones en el flujo sanguíneo renal, por lo que los pacientes afectados mostrarán en el hemograma signos de hemoconcentración, los cuales son incremento en las cifras de hematocrito e incremento relativo en las de hemoglobina, ya que no es la masa globular roja la que aumenta, sino que disminuye la porción líquida de la sangre o plasma en los casos de deshidratación. Si la insuficiencia prerrenal es causada por shock hipovolémico por pérdida sanguínea, los resultados del hemograma serían muy diferentes, pues ante la intensidad de dicha pérdida encontraríamos hemoglobina disminuida en correspondencia a la disminución del hematocrito. Si la insuficiencia prerrenal es por shock cardiogénico, encontraríamos policitemia, que se expresa como hemoglobina y hematocrito elevados. Cuando la orina es escasa y concentrada, el color es amarillo intenso. La densidad está incrementada, lo que es proporcional a la cantidad de sales disueltas que son excretadas. Los niveles de urea se elevan en primera instancia ostensiblemente, seguidos de los de creatinina. El estudio del sedimento urinario no reporta en este tipo de insuficiencia grandes evidencias, porque la función renal primariamente no es quien se afecta. En la insuficiencia de causa renal, el volumen urinario se encuentra disminuido, pero la densidad de la orina disminuye considerablemente porque el riñón pierde su capacidad de excretar sales. Los ácidos séricos, urea y creatinina se elevan considerablemente desde el inicio del síndrome. En el estudio del sedimento urinario, ya sea a través del conteo de la cituria o el conteo de Addis, se observa la presencia de cilindros hemáticos, sugiriendo la existencia de glomerulonefritis o vasculitis. Si se observan leucocitos eosinófilos, se debe sospechar nefritis intersticial aguda, y si se encuentran cilindros granulosos y leucocitarios acompañados de células epiteliales tubulares, el diagnóstico probable es la necrosis tubular aguda.
En la insuficiencia renal postrenal, el volumen urinario disminuye de forma brusca. Los azoados en sangre se incrementan, pero no tan intensamente como en los dos tipos anteriores. El sedimento urinario revela la presencia de cilindros hemáticos. El diagnóstico positivo y etiológico de este tipo de insuficiencia lo efectúan los exámenes imagenológicos. La insuficiencia renal aguda postrenal es menos frecuente y se observa cuando el flujo urinario de ambos riñones se encuentra obstruido, como es el caso de cálculos ureterales o por compresión extrínseca. En todos los casos te apoyarás en una anamnesis exhaustiva y el examen físico para luego seleccionar los exámenes complementarios que corroborarán el diagnóstico sindrómico. El síndrome de insuficiencia renal crónica se corresponde con la disminución lenta y progresiva de la función renal. El destino final es la elevación de los niveles de urea en sangre. Para esto, el daño renal debe ser en ambos riñones y su evolución progresiva. Su evolución se desarrolla en varias etapas, desde la subclínica hasta la fase final de uremia. Se identifica clínica y humoralmente por niveles de urea y creatinina elevadas, nicturia, hipertensión arterial, anemia y reducción del tamaño renal. Los mecanismos fisiopatológicos o sindromogénesis se explica por la disminución del número de nefronas y disminución del nefrón aislado. Es de destacar que el incremento de los niveles de creatinina anticipa al de la urea. No existe una relación entre los niveles de azoados y el filtrado glomerular. Más relacionados están la creatinemia y el filtrado glomerular. Te recomendamos revisar estos contenidos en las asignaturas precedentes, en el libro de texto de la asignatura y el material de apoyo que aparece en tu CD. Estudios que han tenido como objetivo caracterizar estos pacientes reportan que la mayor parte tienen antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus o una glomerulopatía. Estas glomerulopatías pueden ser primarias o secundarias a diabetes, fármacos, neoplasias, hereditarias, riñón poliquístico y enfermedades sistémicas como las colagenosis. Te sugerimos profundizar estos aspectos en el material de apoyo y en tu libro de texto. Los síntomas y signos de este síndrome aparecen cuando el daño renal es avanzado. Se describen tres fases. La inicial, que es asintomática, en esta fase solo se detecta por la prueba funcional renal, o sea, el filtrado glomerular se encuentra disminuido. La fase de descompensación inicial, donde aparece hipertensión arterial, anemia, poliuria y nicturia. Y la fase urémica o final, produciendo síntomas característicos del síndrome urémico. Las manifestaciones de esta última etapa son una constelación de síntomas y signos representados los sistemas respiratorio, con la presencia de edema pulmonar y trastornos del ritmo de la respiración, cardiovasculares, hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca congestiva, secundaria hipertensión, sistema digestivo, náuseas, vómitos, diarreas, hematemesis, melena y estomatitis urémica, hematológicas, como la presencia de anemia y diátesis hemorrágicas. Sistema neurológico, suele presentarse insomnio, confusión mental y puede llegar al coma en dependencia del grado de uremia. Manifestaciones óseas como el dolor óseo y las fracturas patológicas son frecuentes también. Trastornos metabólicos como la desnutrición e intolerancia a hidratos de carbono.
En el síndrome de insuficiencia renal crónica, el hemograma evidencia anemia, hemoglobina y hematocrito disminuidos. Solo en los estadios avanzados de la enfermedad, la velocidad de sedimentación globular se acelera considerablemente, pudiendo llegar hasta 3 cifras. El volumen urinario no se muestra tan afectado, a no ser que el paciente se encuentre en la fase de uremia. La densidad de la orina es baja por la menor concentración de sales disueltas. Puede existir proteinuria variable. Si el daño es por una glomerulonefritis primaria, entonces observaremos en la cituria o en el conteo de Addis cilindros granulosos, céreos y hemáticos. La cuantificación de urea, creatinina y ácido úrico se incrementa, siendo la de creatinina la más ostensible. Otros estudios que se indican en este síndrome y ponen de manifiesto la etiología que lo genera son la determinación de anticuerpos antinucleares que resultan positivos en las enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, que causa glomerulonefritis crónica y por ende insuficiencia renal crónica. La determinación de anticuerpos antimembrana basal glomerular que se ponen de manifiesto en el síndrome de Goodpasture. La determinación de anticuerpos anticitoplasmáticos de los neutrófilos, los que son positivos en un tipo de glomerulonefritis necrotizante progresiva. La cuantificación del TASO resulta positiva cuando la glomerulonefritis es post-estreptocóxica. En el filtrado glomerular, frecuentemente se observa por debajo de 80 mililitros por minuto en 24 horas. Por último, estudiaremos el síndrome nefrótico, caracterizado por proteinuria masiva mayor de 3,5 gramos en 24 horas, hipoproteinemia de menos de 2,5 gramos por litro, edema e hiperlipemia. La presencia de estos hallazgos tienen una explicación fisiopatológica relacionada con la permeabilidad glomerular aumentada, la que debes revisar en tu libro de texto. Este síndrome es provocado por múltiples procesos clínicos, los que tienen como base una glomerulopatía. La etiología del síndrome lo clasifica en síndrome nefrótico primario o idiopático, cuando no hay enfermedad de base responsable del daño. En este caso, se encuentra daño mínimo glomerular o enfermedad de las células epiteliales del glomérulo. Cuando la enfermedad del glomérulo está asociada a otras como la diabetes, colagenosis como el lupus eritematoso sistémico, infección por VIH, linfomas, carcinomas, fármacos, infecciones, se denomina síndrome nefrótico secundario. Debes revisar este contenido en tu libro de texto. Como ya expresamos, es un síndrome clínico humoral, por lo que los exámenes diagnósticos de laboratorio son de vital importancia, no solo para el diagnóstico, sino para la evolución del síndrome. En el hemograma observamos cifras de hemoglobina y hematocrito disminuidos. La densidad urinaria se encuentra aumentada. La proteinuria caracteriza y define el síndrome. La cantidad de proteínas excretadas es de 3,5 gramos o más en un periodo de 24 horas. La orina se observa con abundante espuma debido a la proteinuria. En la cituria existe proteinuria marcada, cilindros hialinos granulosos y grasos. En las fases finales de la enfermedad puede observarse cilindros serios. En el sedimento urinario también se observan lípidos en forma de gotas llamados lipoides birrefringentes, los cuales deben observarse con el microscopio de luz polarizada. Estudios bioquímicos que resultan evidencias diagnósticas en este síndrome son proteínas totales disminuidas considerablemente, al igual que las fracciones de albúmina como de globulinas. En la electroforesis de proteínas se observa un patrón característico, donde existe disminución de las zonas de albúmina y gamma globulina y aumento de las alfa globulinas.
Este incremento de la zona alfa corresponde con la hipercolesterolemia a expensas de LDL e hipertrigliceridemia por VLDL que se produce en el síndrome a consecuencia de la marcada proteinuria. Para el estudio del síndrome nefrítico te recomendamos la bibliografía básica y el material de apoyo que aparece en tu CD. Todos los síntomas, signos y síndromes estudiados pueden ser de aparición en pacientes ambulatorios, algunos secundarios o complicaciones de otras enfermedades, por lo que debes tener presente para ir a su pesquisa. Ejemplo de ellos es la insuficiencia renal crónica, pudiendo encontrar a estos pacientes en tu comunidad. Orientaremos ahora los estudios imagenológicos más utilizados en este sistema. Para realizar los exámenes contrastados del riñón, es necesaria la preparación del paciente igual al tracto urinario simple. Y necesitamos además la administración endovenosa de yodo. Por lo tanto, todo paciente alérgico al mismo no debe someterse a este estudio. Te estamos mostrando en la pantalla un urograma descendente donde se observa el sistema excretor renal teñido con el medio de contraste utilizado. Otro examen contrastado renal que se realiza cuando hay un obstáculo en la vía de excreción normal es la vía ascendente, donde después de canalizar el uréter con catéter se comienza a inyectar medio de contraste yodado por la vía ascendente, denominado este estudio urograma ascendente. Te estamos mostrando una radiografía donde está señalado el catéter y la opacificación de las vías excretoras del riñón derecho. Otro examen contrastado, pero que no requiere la preparación previa del paciente, es el estudio vesical y uretral denominado uretrocistografía retrógrada o miccional, que el mismo se puede realizar a ambos sexos buscando patologías obstructivas uretrales. Te estamos mostrando una uretrocistografía en el hombre normal y una en la mujer con dilatación uretral por estenosis físmica. Otro examen contrastado que requiere preparación previa del paciente e instrumentación intervencionista es la ortografía abdominal, de gran valor en el estudio de la hipertensión renovascular. Observa atentamente en esta ortografía una zona avascular señalada en el polo inferior del riñón derecho, compatible con un quiste renal. El examen de ecografía abdominal y escrotal tiene hoy en día una prioridad por encima de los exámenes contrastados por no tener el inconveniente de preparación previa ni utilización de medio de contraste yodado. Te estamos presentando una ecografía renal con imagen tumoral hipoecoica compatible con un tumor renal y una ecografía testicular donde se aprecia el testículo rodeado de líquido en un paciente con diagnóstico de hidrocele. Te exponemos ahora algunas patologías con diferentes estudios del sistema genitourinario. Observa una ecografía del testículo donde aparece una imagen hipoecoica tumoral compatible con un seminoma testicular y un tractus urinario simple donde puedes observar las imágenes calcificadas en la excavación pelviana compatible con litiasis vesical. Observa ahora en pantalla una radiografía contrastada de las vías urinarias, donde presenta un cálculo en la vía ureteral izquierda con hidronefrosis del mismo lado. Y en la otra radiografía, la presencia de un cálculo gigante en la vejiga que ocasiona obstrucción de la excreción urinaria a ese nivel. En este otro corte de la tomografía axial computarizada, se observa una disminución de la masa renal en ambos riñones, lo que puede encontrarse en caso de síndrome de insuficiencia renal crónica.
En este otro corte de tomografía axial computarizada, aprecien la atrofia renal bilateral que acompaña también al mismo paciente anterior. La imagen que están observando se corresponde con una estenosis uretral vista a través del examen contrastado cistografía retrógrada. Esta estenosis puede ocasionar sintomatología renal y un síndrome de insuficiencia renal. Al finalizar la actividad, podemos arribar a las siguientes conclusiones. El dolor de localización lumbar alto de origen renal tiene características semiológicas distintivas, el que puede acompañarse de síntomas renales como disuria y hematuria, otros síntomas generales y de otros sistemas. La hematuria obedece a múltiples causas renales y su semiografía nos orienta a precisar el lugar del sangramiento en el tracto urinario. La hipertensión arterial y los edemas acompañan a síndromes renales que evolucionan a la cronicidad. El síndrome de insuficiencia renal crónica puede cursar silenciosamente, por ello es importante conocer su etiología y síndromes asociados para ir a su pesquisa clínica y humoral. Las evidencias de laboratorio clínico, partiendo del examen de orina, hemograma, determinación de azoados y otras bioquímicas, contribuyen de manera decisiva en el diagnóstico de síndromes renales y su evolución. Los estudios imagenológicos simples, contrastados y otros específicos e invasivos permiten corroborar el diagnóstico sindrómico y determinar la etiología en la mayoría de los síndromes renales. Como parte de la evolución de algunos síndromes de causa renal, se encuentran los del desequilibrio hidroelectrolítico, que son responsables de la gravedad o conllevar a la muerte de un paciente con enfermedad renal. Su detección o diagnóstico es clínico o humoral, lo que requiere de una destreza en identificar tempranamente sus manifestaciones para seleccionar la conducta adecuada. Este será el objetivo de la próxima actividad orientadora. Reciban nuestro saludo y sean bienvenidos a la cuarta actividad orientadora de la asignatura Clínica 2. Orientaremos los contenidos correspondientes a los síntomas, signos y síndromes del desequilibrio hidromineral. Al concluir la actividad, serán capaces de rememorar los principales mecanismos morfofisiológicos que permiten la regulación del equilibrio hidromineral y ácido básico en el organismo, identificar los principales síntomas y signos que expresan alteraciones en este sistema, reconocer los principales síndromes de deshidratación y su sindromografía y sindromogénesis, reconocer los principales síndromes de desequilibrio ácido básico y su sindromografía y sindromogénesis, interpretar el resultado de las evidencias analíticas más importantes que se utilizan para el diagnóstico de las alteraciones hidrominerales y ácido básicas. Como ya sabes, el agua es el elemento más importante para la vida junto con el oxígeno. El hombre puede vivir varios días sin alimentos, pero pocos días sin agua. El hombre necesita tomar agua del exterior.
ya que la cantidad que recibe en virtud de las reacciones químicas que se producen en su organismo es insuficiente para satisfacer sus necesidades. El conjunto de mecanismos que regulan la uniformidad del medio interno ofrece un alto grado de especialización. En esta regulación intervienen además del riñón, los pulmones, el sistema endocrino y los sistemas amortiguadores. En el adulto, el agua constituye del 60 al 70% del peso corporal. El agua y los electrolitos se encuentran en el organismo distribuidos en 3 compartimentos: el intracelular, el intersticial y el vascular, llevando a la célula las sustancias nutritivas que ésta necesita y arrastrando las sustancias de desecho. La cantidad de agua del organismo está influida por la cantidad de grasa. A mayor cantidad de grasa, menor cantidad de agua, por lo que la proporción de agua en la mujer es menor que en el hombre. El líquido extracelular está dividido en 2 componentes, el líquido intersticial y el vascular. El líquido intersticial es el que baña las células y queda fuera de los vasos. A este se debe añadir el líquido transcelular, que incluye el líquido cefalorraquídeo, las secreciones gástricas, hepática e intestinal, los líquidos de espacios potenciales y los de cavidades serosas. En la célula hay entrada y salida constante de líquidos. Esta conservación se mantiene de manera indirecta por mecanismos que dependen del volumen de sangre y su osmolalidad. Los volúmenes y la distribución de los líquidos corporales son constantes homeostáticas conservadas por las ganancias o ingresos y las pérdidas o salidas. Como recordarás de tus estudios de morfofisiología 4, el organismo posee un mecanismo de control del agua en el mismo que le permite un adecuado equilibrio hidrosalino para garantizar la supervivencia. Los sistemas de corrección se verifican a través de informaciones de tipo osmótico y presor y se ejercen tanto sobre el volumen hídrico como sobre la concentración salina, pues debes recordar que el sodio representa el 90% de los electrolitos plasmáticos. El riñón es el principal órgano regulador de la cantidad total de agua. Si se ingiere mucho líquido, aumentará la diuresis, y si hay deshidratación, disminuye la misma, lo que se encuentra regulado por los efectos de la hormona antidiurética sobre los túbulos contorneados distales y los colectores, pues tiene como función permeabilizar esos tubos y favorecer la reabsorción de agua. Revisa en tu libro de texto las principales consideraciones fisiológicas de este sistema de control. Además del agua en la composición de los líquidos corporales, se encuentran otras sustancias como los electrolitos, entre los que se encuentran el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, el calcio y otras sustancias no electrolíticas como la glucosa y la urea. La distribución de los electrolitos en los compartimentos corporales varía, pues el sodio y el cloro predominan en el espacio vascular y en el intersticial. Sin embargo, en el espacio intracelular predomina el potasio y el fosfato. Como ya conoces, los principales electrolitos son el sodio, el cloro, el potasio, el magnesio y el calcio. La ingestión de sodio diaria es suficiente para cubrir los requerimientos. Las pérdidas igualan a los ingresos. Por la orina se pierde el 90% y el resto por las heces y la piel. Así, una ingesta inadecuada de sodio produce disminución del mismo en el plasma y por lo tanto disminución de la eliminación urinaria, al igual que sucede con el cloro. Como recordarás, la mayor parte del sodio se reabsorbe por el túbulo proximal y el resto por el túbulo distal, lugar donde interviene la aldosterona y donde se produce el intercambio de sodio por potasio para la excreción de este último. Debes recordar además los factores que controlan la secreción de aldosterona, como son estímulos que dependen del volumen, estímulos que no dependen del volumen,
los niveles fisiológicos de la ACTH, la existencia de una hormona denominada adrenoglomerulotropina. Estos mecanismos debes revisarlos también en tu libro de texto. Como ya conoces, el potasio es el catión más importante del espacio intracelular. Se ingiere por la dieta y está presente en casi todos los alimentos y se elimina casi todo por la orina. El potasio filtrado por el glomérulo se reabsorbe al nivel del túbulo proximal, por lo que el potasio que aparece en la orina definitiva es un producto de la excreción del túbulo distal, donde se intercambia con el sodio por acción de la aldosterona, por lo que a mayor eliminación de sodio por el glomérulo, más potasio se perderá. Es importante recordar que este catión tiene la relación con el equilibrio ácido-básico y el pH de la sangre, pues generalmente en los casos de acidosis hay una hiperpotasemia y en los casos de alcalosis hay una hipopotasemia. Los mecanismos de regulación del calcio y el fosfato en el organismo debes revisarlo en tu libro de texto. Si existe una desproporción entre los líquidos ingeridos y los que se pierden, el equilibrio del agua es negativo y surge la deshidratación, en la que no solo se pierde agua, sino también electrolitos. La deshidratación puede ser hipertónica, cuando se pierde mayor cantidad de agua que de sales, hipotónica, cuando se pierden más electrolitos que agua, e isotónica, cuando se pierden proporcionalmente la misma cantidad de agua que de sales. Siendo el sodio el catión por excelencia del espacio extracelular, sus concentraciones sirven de referencia para clasificar a las deshidrataciones, y así, en la hipertónica podemos decir que el sodio se encuentra por encima de 150 miliequivalentes por litro, en las hipotónicas por debajo de 130 y en las isotónicas entre 130 y 150 miliequivalentes por litro. Estas cifras estarán en correspondencia con el valor de referencia que ofrece el laboratorio donde se procesen los exámenes clínicos. Una vez conocidos los tipos de deshidratación que se observan en la práctica médica diaria, pasaremos a abordar el estudio de una de ellas, la deshidratación hipertónica, que también tiene el nombre de deshidratación primitiva simple o pérdida de agua pura, entre otros. Su síndromogénesis es fácil de comprender si recuerdas los aspectos de la regulación de agua y electrolito que hemos explicado al inicio de esta actividad. De modo resumido, se puede expresar que, al perderse gran cantidad de agua extracelular, se produce un aumento de la concentración de electrolitos, con el consiguiente aumento de la osmolaridad en el plasma sanguíneo, lo que determina la salida de agua intracelular y explica la sed intensa que caracteriza a este tipo de deshidratación. En este tipo de deshidratación, el principal síntoma es la sed, que se presenta precozmente. Otros signos que se encuentran en el examen físico son sequedad de piel y mucosas, lengua seca y pegajosa como papel de lija, se elimina una orina con alta densidad y hay oliguria. Como ocurre salida del agua intracelular, a nivel del cerebro se presentan alteraciones físicas y mentales como astenia, falta de energía, irritabilidad y en ocasiones rigidez nucal. Puede además presentarse hipertermia, la que es común en niños y rara en adultos. El diagnóstico analítico de los desequilibrios hídricos y electrolíticos se realiza a partir de la medición de los iones en el suero y en la orina de los pacientes afectados. De esos resultados, el diagnóstico que se obtiene es el de desequilibrio hidromineral. A continuación exponemos las evidencias diagnósticas que encontramos en ellos. En el síndrome de deshidratación hipertónica, los estudios muestran las siguientes alteraciones. El volumen urinario disminuye proporcionalmente al grado de deshidratación y la densidad urinaria aumenta. En el hemograma existe hemoconcentración, por lo que se revelan cifras de hematocrito aumentadas.
El ionograma sérico muestra niveles de sodio elevados, lo que se denomina hipernatremia. Los valores de potasio y cloro se afectan en dependencia de la causa de la deshidratación y puede existir hiperpotasemia muy frecuentemente. El ionograma en orina muestra concentraciones de sodio muy elevadas, al igual que el de potasio. La osmolaridad plasmática se incrementa por encima de 310 milosmoles por litro y la osmolaridad urinaria se eleva por encima de 1200 milosmoles por litro. La urea sérica puede encontrarse elevada. La etiología de este tipo de deshidratación se puede agrupar en dos grandes grupos: disminución del aporte de agua y aumento de las pérdidas acuosas. Las entidades que producen las mismas debes revisarlas en tu libro de texto. Otro tipo de deshidratación es la hipotónica, en la que se pierde mayor cantidad de sales que de agua, de ahí su nombre. Su síndromogénesis se caracteriza por una pérdida de electrolitos mayor que de agua, lo que produce una disminución de la presión osmótica en el espacio vascular que determina el paso del agua hacia el interior de la célula, produciéndose una sobrehidratación intracelular. En la sindromografía de este tipo de deshidratación encontraremos los siguientes síntomas y signos. Al examen físico general, sequedad de la piel y las mucosas, con una fascia caracterizada por hundimiento de los ojos y la presencia de pliegue cutáneo que constituye su signo esencial. Revisa los lugares donde se debe explorar este en tu libro de texto. Ausencia de sed, a diferencia de la hipertónica. El aumento del agua intracelular determina alteración en las células nerviosas, lo que se detecta por manifestaciones nerviosas como son indiferencia, lasitud y apatía, con aparición temprana de intensa astenia, cefalea que se exacerba al ponerse el paciente de pie y la presencia de calambres. Hay hipotensión postural con pulso débil, que a veces llega a ser severa y conducir al shock hipovolémico. Las principales causas que la originan deben ser revisadas en su libro de texto. El síndrome de deshidratación hipotónica mostrará en el hemograma que el hematocrito se encuentra ligeramente elevado. La densidad urinaria disminuye por la menor concentración de sales en la orina. El ionograma urinario muestra disminución de sodio y de potasio. La osmolaridad en orina se encuentra por debajo de 500 milosmoles por litro, lo cual explica la disminución de la densidad de esta. El ionograma sérico muestra hiponatremia o sodio disminuido, aunque las concentraciones de potasio y cloro pueden afectarse en relación a la causa de la deshidratación. Por ejemplo, en la deshidratación causada por exceso de vómitos existirá hipopotasemia e hipocloremia. La osmolaridad sérica disminuye por debajo de 290 milosmoles por litro. La deshidratación isotónica o mixta es la más frecuente en la práctica médica diaria. Su cuadro clínico incluye síntomas y signos de las dos formas anteriores. Revisa la sindromogénesis, la sindromografía y exámenes diagnósticos que debemos indicar en este síndrome en tu libro de texto. A manera de resumen, te presentamos el siguiente cuadro en el que puedes observar las características distintivas entre la deshidratación hipertónica y la hipotónica. Observa detenidamente. Ahora pasaremos a abordar algunos trastornos del equilibrio electrolítico, dentro de los que nos detendremos en los trastornos del potasio, debiendo ustedes revisar en su estudio independiente los trastornos del calcio, el sodio, el cloro y el magnesio. Como ya conoces, el potasio es el más importante de los cationes intracelulares. El 98% del mismo está en el espacio intracelular y el otro 2% en el espacio extracelular.
Las células donde se encuentra su mayor concentración es en las musculares. En condiciones normales, las cifras del potasio intra y extracelular son bastante estables, ya que existe un paso constante de este ion de la célula al espacio extravascular. Las pérdidas de potasio se producen por el riñón, por lo que los mecanismos de control de este dependen de factores renales y extrarrenales que debes revisar en la literatura básica del tema que aparece en tu CD. De lo anteriormente expuesto, se deduce que un trastorno del intercambio de potasio puede originar su aumento o hiperpotasemia o su disminución o hipopotasemia. Cuando hablamos de existe una hiperpotasemia, cuando las cifras de potasio en el plasma son superiores a 5,5 milequivalentes por litro, siendo clasificadas según las cifras en moderada, grave y muy grave, lo que debes revisar en la literatura básica del tema en el libro de Roca, capítulo 3, tomo 2. La sindromografía de este trastorno se caracteriza por ser vago, confuso, predominando los síntomas de la afección causal. Puede presentarse astenia progresiva, que a veces llega a la parálisis, cólicos y diarreas. Entre los exámenes diagnósticos que se indican está el electrocardiograma, cuyos resultados son onda T alta, estrecha y puntiaguda, acortamiento del QT y desaparición del ST, QRS más ancho, intervalo PR alargado y por último desaparición o inversión de la onda P. Las principales causas de aumento del potasio son por excreción renal disminuida, en insuficiencia renal aguda oligúrica, enfermedades renales tubulares distales, nefritis intersticial aguda, por drogas que disminuyan la acción de aldosterona como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, la heparina, el uso frecuente como diurético ahorrador de potasio, la espironolactona, por salida del potasio intracelular como se observa en acidosis, hipoxia, síndromes hiperosmolares, déficit de insulina, necrosis celular, entre otras. Por carga excesiva de potasio como se observa en la ingestión oral o endovenosa con la sustitución de la sal por contenidos con potasio y el uso de la penicilina G potásica. En la práctica médica diaria, la hipopotasemia es de aparición frecuente y esta se define como la concentración sérica de potasio en el plasma por debajo de 3,5 milequivalentes por litro y según estas cifras se clasifica en moderada, importante y grave. Revisa estos términos en la literatura básica de este tema, Roca, tomo 2, capítulo 3. La sindromografía de este trastorno se caracteriza por alteraciones en los músculos lisos y esqueléticos, la conducción cardíaca y la función renal. Desde el punto de vista neuromuscular, lo más característico es la parálisis flácida de los músculos esqueléticos y la falta del tono de la musculatura lisa, que se traduce clínicamente por parálisis e insuficiencia respiratoria y disminución de la motilidad intestinal, que puede llegar al hilio paralítico. En el sistema cardiovascular se favorece la producción de arritmias y en el 50% de los casos hay manifestaciones electrocardiográficas como depresión del segmento ST, disminución de la amplitud e inversión de la onda T, aparición de una onda U y se alarga el QT. A nivel renal es característico un estado poliúrico por pérdida en la capacidad de concentración de la orina. Las alteraciones más comunes que se hallan en los exámenes diagnósticos son hipopotasemia extracelular, que puede conducir a la tetania, pérdida de la función de concentración del riñón. Las principales causas que producen este cuadro son por déficit en la ingestión, como se observa
en estado de inanición, el consumo de té y tostadas y en el alcoholismo. Por pérdidas gastrointestinales se observa en las diarreas o en el abuso de laxantes, pérdida de jugo gástrico por los vómitos o por aspiración continua y por fístulas. En el caso de pérdidas renales, como ocurre en la administración de diuréticos y en la diuresis osmótica, por el uso de algunas drogas como el salbutamol, en la alcalosis metabólica y en los síndromes de Cushing y de Cohn. Otras causas como hipersecreción de insulina y en la hipomagnesemia, entre otras. Ahora pasaremos al estudio de las alteraciones del equilibrio ácido básico, pero antes debemos recordar algunas consideraciones básicas sobre este sistema de regulación. Un ácido es una sustancia que dona iones hidrógenos al medio y la base es la que acepta iones hidrógenos del medio. En condiciones normales, el pH sanguíneo se mantiene entre cifras de 7,35 a 7,45 en sangre arterial y capilar, a pesar de la gran cantidad de ácidos y bases que se están produciendo constantemente en el organismo. Para lograr lo anteriormente expuesto, existen varios mecanismos de control, entre los que se encuentran los búferos o tampones de la sangre, que son sustancias químicas capaces de reaccionar como ácidos o como bases según la circunstancia. Como ejemplo de esto tenemos el sistema bicarbonato ácido carbónico, el sistema fosfato, el sistema de la hemoglobina y el sistema de la proteína. La difusión celular, la regulación del riñón y la regulación del pulmón. Estos mecanismos debes revisarlos en el CD de la asignatura Morfofisiología 4 y en tu libro de texto. ¿Cómo se clasifican las alteraciones del equilibrio ácido básico? Estos se clasifican en simples, como son las acidosis respiratoria y metabólica, y las alcalosis respiratorias y metabólica. Las de causa respiratoria fueron abordadas durante la asignatura clínica 1, y en esta enfatizaremos en las de causa metabólica. Pueden además ser mixtos cuando existe una combinación de estos trastornos simples. Cuando se habla de acidosis, existirá acidosis siempre que haya exceso de ácidos en la sangre o déficit de bases. Nos referiremos primeramente a la acidosis metabólica. En esta alteración existe un exceso de ácidos o un déficit de iones básicos en el líquido extracelular. Es el tipo de la acidosis más frecuente en la práctica médica diaria. En la sindromogénesis de este trastorno, el hecho básico lo constituye un aumento de iones ácidos o una disminución de iones básicos. Por ejemplo, en la diabetes mellitus descompensada, el caso es un aumento de iones ácidos, y en las pérdidas de bicarbonato, como se produce en la diarrea, en la disminución de los iones básicos. Estos factores determinan un mecanismo de compensación respiratoria que se manifiesta por un aumento de la expulsión de CO2. Si este mecanismo no es suficiente, el pH desciende y estamos en presencia de una acidosis descompensada. Existen otros factores de compensación, como el renal y otros mecanismos buffer, que debes revisar en tu libro de texto. El diagnóstico del síndrome de acidosis metabólica se caracterizará por la presencia de los siguientes síntomas y signos que estarán relacionados con la enfermedad causal, como por ejemplo, en la acidosis debida a la diabetes mellitus descompensada es característico el aliento cetoníco, y en un paciente con insuficiencia renal terminal el aliento suele ser urinoso. Al examen físico del sistema respiratorio puede hallarse trastornos del ritmo tipo Kussmaul. Puede aparecer además cefalea, estado estupuroso, hiporreflexia, parestesias, gran astenia, así como alteraciones de la conciencia que pueden llegar al coma. En el sistema digestivo suelen ser frecuentes las náuseas, los vómitos, las diarreas y la paresia intestinal. Puede aparecer dolor abdominal en ocasiones que simula un abdomen agudo quirúrgico. En el caso de la acidosis metabólica,
es necesario la determinación de un parámetro que es de gran importancia a la hora de determinar la causa, y este indicador es los aniones restantes o anion gap. Este se calcula a partir de los valores plasmáticos de sodio y cloro en el ionograma, o en el caso del bicarbonato, tomando en cuenta las cifras brindadas por otros exámenes de laboratorio. Desde el punto de vista etiológico, las acidosis metabólicas se clasifican en dos grandes grupos: las que presentan anion gap aumentado y las que presentan anion gap normal. El diagnóstico analítico en ambas se efectúa a través de la hemogasometría arterial. El resultado de los parámetros es como te mostramos en la tabla que observas en la pantalla. Recuerda que cuando las cifras del pH se encuentran disminuidas, la acidosis metabólica es con acidemia. Te sugerimos revisar estos contenidos en el material Evidencias Analíticas Clínica 2 que aparece en tu CD. El ionograma sérico revela hiperpotasemia. La concentración del anion gap se encuentra por encima de 16 milosmoles por litro. La osmolaridad plasmática y urinaria se encuentran incrementadas. Estudia estos contenidos en el material complementario Evidencias Diagnósticas Clínica 2 que aparece en tu CD. Una vez determinado los aniones restantes o anion gap, se procede a clasificar la acidosis en acidosis con aniones restantes normales y con aniones restantes elevados. A punto de partida de esta clasificación, entonces, se determinan las causas que la producen. Entre la acidosis con aniones restantes normales tenemos las siguientes causas: las diarreas, el uso de acetosolamida, la ingestión de cloruro de calcio y cloruro de magnesio o tratamiento con colestiramina. Y las que presentan aniones restantes elevados, como se observa en la insuficiencia renal crónica terminal, en la cetoacidosis diabética, en la de ayuno y en la alcohólica. Y la causa tóxica, como se observa en las causadas por alcohol metílico, salicilatos, paraldehído y formaldehído, entre otras. Como deben recordar de la asignatura Clínica 1, la acidosis respiratoria se produce por trastornos respiratorios con reducción de la ventilación pulmonar, lo que se traduce por un aumento en sangre de dióxido de carbono. Las principales manifestaciones clínicas y las alteraciones hemogasométricas debes revisarlas en tu libro de texto y en el manual de evidencias que aparece en tu CD. Otro de los trastornos metabólicos al que nos referiremos en la actividad de hoy es la alcalosis metabólica. Esta alteración consiste en un aumento del pH sanguíneo que puede deberse a una disminución de los ácidos con un aumento de las bases en el organismo. La sindromogénesis de este trastorno puede deberse a la ingestión exagerada de bicarbonato o pérdida de iones ácidos, como ocurre en los vómitos o aspiración gástrica. La pérdida de hidrogeniones puede deberse también a una depresión de potasio. Como mecanismo compensador, existe una disminución de la ventilación pulmonar para retener CO2 y una eliminación de álcalis por la orina. Clínicamente, este trastorno se caracteriza por aumento de la actividad muscular, lo que propicia la presencia de tetania y fasciculaciones. Hay depresión de la ventilación pulmonar con respiración superficial en individuos normales y en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los principales resultados en los exámenes diagnósticos durante este trastorno son: en el electrocardiograma encontraremos alargamiento del QT, aparición de onda U y aparición de arritmias. En la alcalosis metabólica, los parámetros de la hemogasometría arterial se comportan como observas en la tabla. Les recomendamos que cuando el pH se encuentre por encima de 7,45, decimos que existe alcalosis con alcalemia.
pero si el pH se reporta con cifras normales, la alcalosis es sin alcalemia. En el ionograma sérico es común encontrar hipopotasemia e hipercloremia. La concentración de cloro urinario obtenida a partir del ionograma urinario permite clasificar al desequilibrio en dos grupos, cloruros sensibles y cloruro resistente. Estudia estos contenidos en el material de evidencia analítica Clínica 2. Las principales causas que producen síndrome de alcalosis metabólica se dividen en: con contracción de volumen y hipotensión arterial, como se observa en las pérdidas gastrointestinales por vómitos, aspiración gástrica, fístula gástrica, clororrea congénita y adenoma velloso, y las debidas a pérdidas renales, como son el uso de diuréticos, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática y síndrome nefrótico, entre otras. Las que se deben a expansión de volumen y presión arterial elevada se observa, por ejemplo, en siguientes entidades: síndrome de Cushing, administración de cortisona, que además cursan con renina plasmática disminuida. Con expansión de volumen y presión elevada y concentraciones de renina aumentada, se observa en el curso, por ejemplo, de tumor renal, hipertensión arterial severa, tratamiento con estrógenos. Y por último, las debidas a aumento de los niveles de bicarbonato de sodio, lactato, acetato o citrato. Revisa estos contenidos en tu libro de texto que aparece en el CD. La alcalosis respiratoria tiene como sustrato fisiopatológico fundamental el aumento de la pérdida de CO2 con disminución de bicarbonato en la sangre, dejando libre el sodio que produce la alcalosis. La sindromogénesis y sindromografía de este trastorno debes revisarlo en tu libro de texto. A manera de resumen, te estamos mostrando las principales alteraciones que se encuentran en los trastornos del equilibrio ácido-básico, como se muestra en la pantalla. Es importante además que conozcas los parámetros cuantitativos en los diferentes aspectos. Observa atentamente y revísalos en tu libro de texto. Una vez terminada la actividad orientadora de hoy, podemos arribar a las siguientes conclusiones. El agua es imprescindible para la vida y para que el hombre pueda sobrevivir necesita no solo procurársela, sino también mantenerla dentro de límites estrechos. El agua del organismo no se encuentra como agua pura, sino que en ella se hallan disueltas varias sustancias que pueden ser electrolíticas y no electrolíticas. El agua y el sodio se encuentran relacionados de forma tan íntima que por lo general las alteraciones de uno repercuten sobre el otro, por lo que el equilibrio negativo de agua se denomina deshidratación hipotónica, hipertónica e isotónica, teniendo en cuenta la pérdida de este catión. Las alteraciones del equilibrio ácido-básico son de presentación relativamente frecuente en la práctica médica y requieren una actuación rápida del médico, pues las mismas ponen en peligro la vida del paciente. El estudio de los iones en sangre y en orina son indispensables para realizar el diagnóstico de los síndromes de desequilibrio hidromineral. La hemogasometría arterial es el estudio de elección para diagnosticar y evolucionar a los pacientes con afecciones del equilibrio ácido-básico. Las anemias constituyen una de las primeras causas de morbilidad en la práctica médica. Este síndrome está causado por múltiples afecciones propias del sistema hemolinfopoyético y de otros sistemas. En la siguiente actividad orientadora estudiaremos este síndrome y otros que forman parte de los grandes síndromes del sistema hemolinfopoyético.